Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Este es el sexto álbum que hago y comparto. Espero les guste porque lo hice con mucho amor al arte. Quédense conmigo para echarle un ojo. Yo soy Patti y esto es Repetidos. Gladiador. ¡Ah! ¡Qué emoción! Álbum de estampas creado por fans 100% no oficial. Y en la contraportada encontramos el recordatorio de que estos álbumes los hago para uso personal y no para venta. En la parte posterior de la portada le puse una tabla de control, así como para darle un aire de diseño de vieja escuela de álbumes. Y en la primera página comenzamos con la historia. Solo un último frente se opone a la victoria romana y a la promesa de paz en todo el imperio. ¿Están listos para lo que viene? Hermanos, lo que hacemos en vida perdura en la eternidad. Ay, siempre quise decir eso. El álbum está saturado y lleno de elementos. Y es que me inspiré en las colecciones que salieron en el 2000, que eran un deleite para el ojo fanático. Lleno de cositas, lleno de notas, lleno de detalles que te van envolviendo a través de la historia. Fuerza y honor. Y estamos en la fría Germania, en lo que supuestamente sería la última batalla de la Legión Félix III. ¿Podré contar contigo cuando llegue ese momento? Estas páginas están un poquito saturadas de texto y es que no podía dejar de plasmar la forma tan bonita en que nuestro protagonista describe su hogar. Es precioso. Las estampas son un poquito más largas a la horizontal porque mi intención era captar exactamente las imágenes de la película en formato widescreen, así toda la fotografía que le plasmaron. No serás emperador. Virtudes de un líder: sabiduría, justicia, entereza y templanza. Que tengo entendido, en la vida real el emperador Marco Aurelio sí las escribió. Ahora estamos en la provincia ficticia de Sucavar y fue de toda mi intención de fondo poner al lanista próximo como tributo al actor Oliver Reed, quien falleció justo antes de terminar el rodaje de la película. Y llegamos a Roma y hacemos una entrada como grandes conquistadores, pero ¿qué conquistamos? El corazón latente de Roma no es el mármol del Senado, es la arena del Coliseo. Estas páginas tienen un formato un poco diferente y es que había tantas imágenes que no quise dejar fuera y las coloqué como secuencia del lado izquierdo, pero en el fondo, no como estampa. Llegamos a la mitad del álbum y nos ponemos nostálgicos. Definitivamente en alguna parte quise incorporar este póster que fue el cartel de la película cuando salió en el cine en el 2000. Platíquenme quién sí tuvo la oportunidad de ir a verla al cine porque yo no pude. Y llegamos al Coliseo Romano. Estas son de las imágenes que más me impactaban de toda la película y por eso también la quise poner en el fondo de una de las páginas y también en la portada del álbum. Lamentablemente en las páginas la impresión no salió muy clarita, pero en la portada sí. Yo creo que es por el material que utilicé. El espacio para pegar las estampas es el cartel publicitario de las peleas de los gladiadores. ¿Ya lo habían notado? Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante del Ejército del Norte, general de las legiones Félix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. ¡Ay, papu! Los números de las páginas no quise dejarlos solitos, así que les puse un detallito tal cual como los álbumes en los que me inspiré. Este fondo también es muy especial, tiene una pintura de 1872 y según el director, su color y su luz fue una tremenda inspiración para hacer todo el formato de la película, así que definitivamente la tenía que incluir en el álbum. El legendario Tigris de Gaul. El álbum tiene un tremendo error y es muy curioso. Esta es la estampa número 100 y es la única en formato vertical y por esto mismo se me olvidó hacerle un espacio.
No hay dónde pegar esta estampa en el álbum, así que quedó bailando. La podemos pegar donde nosotros queramos y si queremos pues nos la llevamos en la cartera como el santo máximo 10º meridio. Me encanta cuando se van llenando los álbumes, se van sintiendo más gorditos. El general que se volvió esclavo, el esclavo que se volvió gladiador y el gladiador que desafió al emperador. ¡Auch! Ya vamos llegando al final y por favor platíquenme si algo nos hizo falta o si les gustaría que hubiéramos anexado alguna estampa o alguna frase o algo que se nos haya pasado. La última página es de las más bonitas. Como dijo uno de los escritores de la película, esta es la historia de un hombre que quería regresar a casa. Adivinen cuáles son estas dos estampas que van por aquí. El álbum no es ni muy pequeño ni muy grande, tiene 28 páginas y 123 estampas. Y en la última página incluía información de la película como el nombre del director, de los protagonistas y otra información relevante. Todo el álbum está disponible para descarga gratuita. Los archivos son PDF y las hojas del cuerpo son en tamaño tabloide 11 por 17 pulgadas y el archivo está listo para mandarlo a imprimir por ambas caras de la hoja. Yo lo imprimí en papel bond láser. La portada también es tamaño tabloide, pero está en otro archivo por si deciden imprimirlo en otro material como cuché delgado. Yo tengo una engrapadora de brazo largo, pero se puede engrapar fácilmente con una normal. Y con un cúter súper filoso las cortamos para dejarlas bien parejitas. Las estampas también están en un archivo PDF tamaño tabloide, pero estas las imprimí en un papel con adherencia, son 6 láminas en total. Y por último los sobres, estos están en una imagen tamaño carta y son súper fáciles de armar, también los imprimí en papel bond láser. Amigos, platíquenme qué les pareció esta colección y qué fue lo que más les gustó. Para la próxima hay que aprender a hacer hologramas para poner algunas estampas especiales. ¿Qué les parece? Aquí les dejo una playlist de todos los álbumes que he hecho y que tienen descarga gratuita. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.